creen que van a ir a votar y que el presidente le va a arreglar el mundo. Tienen esta mentalidad extrema, sentimentalista. Y todas las preguntas tienen que ver precisamente con esto, porque no hay lógica en lo que la gente está pensando. Lamentablemente, el sentido común es el menos común de muchos cristianos. Por ejemplo, es cierto, no existe delante de Dios pecados veniales ni pecados mortales, por supuesto, pero una cosa, escúcheme bien, una cosa es que un individuo robe y otra cosa es que ese individuo se comprometa con usted que va a legalizar el robo. Quiero que me comprenda bien. Todos roban tristemente. Bueno, perdón, generalicé demasiado. Muchos roban. Derecha, izquierda. Así que decir este roba, este no. Los candidatos de derecha no roban, entonces los de izquierda roban. No, eso es una generalización mala. Las personas roban, de izquierda o de derecha. El problema es que para nosotros los cristianos, el robo es un pecado. El problema es que para los ateos, agnósticos, secularistas, progresistas, no existe el pecado ni existe la maldad. Por lo tanto, una cosa es que la persona robe y todos pueden hacerlo. Para eso están los mecanismos legales, judiciales, abogados, Congreso, diputados, senadores, para que si alguien roba, no fue elegido para robar, pero si alguien roba, lo persiga la ley. Y usted como cristiano y yo como cristiano nunca más vuelva a elegir a esa persona. Pero que yo no elija a usted como secretaria de la iglesia porque su hermana que fue secretaria anteriormente robó, es una injusticia. Así que tenemos que ser lógicos. Una cosa es que la persona robe y otra cosa es que se promueva y se legalice el robo. Una cosa es que la persona sea homosexual, otra cosa es que los candidatos determinen que van a legalizar un comportamiento electivo que Dios y la Biblia determinan que es pecaminoso. Una cosa es que las personas tengan escalas de pecado y así es no existe delante de Dios. Pero no se puede presumir cosas, no se puede presumir actos de terror. Las personas tienen que ser encontradas culpables. Las personas tienen que haber participado en el proceso. Por ejemplo, si es que se ha comprobado que el candidato Pedro, el candidato X, era parte de un grupo que se dedicaba a robarle a los campesinos y a darle a los soldados, entonces aparte esa persona sí tiene una filosofía de pensamiento así. Si se ha descubierto que otro candidato se dedicaba a matar personas, políticos, para darle a los pobres, entonces está comprobado que eso es parte de su ideología. Si es que la persona dice, por ejemplo, si la persona dice yo voy a apoyar el medio ambiente, todos lo apoyamos. La pregunta es cómo lo va a apoyar. ¿Va a impedir el progreso por proteger el medio ambiente? ¿Se va a enriquecer como Al Gore de izquierda? ¿Se va a enriquecer porque tiene empresas que venden tecnología de medio ambiente? ¿Va a proteger más los animales que a un niño no nacido? Si una cosa es que la persona sea homosexual, otra cosa es que la persona diga que va a proteger de los derechos de la comunidad
LGTTTBIA y todas las elecciones sexuales que existen y que ellos han creado. Así que una cosa es que las personas como individuos cometan robos, hagan cosas ilegales que están en contra de la palabra de Dios, y otra cosa muy distinta es que mi voto elija a una persona que va a establecer leyes que van a aprobar esos estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. Espero que haya sido muy claro el ejemplo, porque no hay otro mejor. Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Doctor, la ley civil, la ley colombiana, en este momento no condena, no se puede llevar a una persona a juicio por practicar el homosexualismo, sí por haber asesinado o por el robo. Eso es claro, pero moralmente, ¿qué impacto tiene en la sociedad colombiana esta práctica de la homosexualidad? Porque según las preguntas de los oyentes, dice, bueno, los pecados delante de Dios todos son iguales, pero yendo como a la realidad de la sociedad colombiana y a sus leyes, ¿qué podemos decir al respecto? Por un lado no se condena una práctica, pero por la otra, vuelvo y repito, el asesinato o el robo sí es condenado en Colombia. Sí, creo que el doctor David Ormachea nos está ilustrando de manera muy importante este tema, puesto que en efecto todo pecado delante de los ojos de Dios es pecado. Si hacemos una encuesta, Delson, sobre los malos pensamientos o las mentiras que ha dicho un cristiano en el último año, pues te sorprenderías de esa encuesta. Sí. Y si tuviéramos hoy un candidato presidencial cristiano, también estaría en la misma situación que todos nosotros. Es decir, que dentro de la misericordia que tiene Dios, por supuesto para los hijos, donde tenemos siempre abogado cada vez que nosotros cometemos errores, pues hay una gracia general también para aquellos que todavía no han conocido al Señor, porque si fuera por justicia, un pecador fulminantemente debería de ser condenado inmediatamente. Pero la gracia y la misericordia de Dios es muy grande y permite que todavía, a pesar de nuestra condición pecadora, podamos seguir adelante. Ya nosotros los cristianos, bajo la gracia, por supuesto, para caminar en santidad, ya no tenemos por qué seguir pecando, porque por la misericordia y el perdón del Señor hemos sido totalmente indultados, hemos sido perdonados totalmente por Cristo nuestro Señor, pero que es una gracia que está también general para todos aquellos que todavía no han creído, y que, como dice la palabra del Señor, Dios hace llover a justos e injustos, y el mismo sol que sale para nosotros los cristianos es también para aquellos que todavía están en un estado de pecado. Entonces, creo que el punto central de la discusión política tenemos que llevarla de la reflexión teológica y de la reflexión espiritual al terreno de precisamente un programa político que vaya a desarrollar leyes. Indudablemente, llegue quien llegue al poder como presidente de la República, no va a ser una persona perfecta, va a cometer errores, va a tener malos pensamientos y seguramente va a seguir mintiendo de alguna manera. Pero lo que sí nosotros debemos defender, como muy bien el doctor David Ormachea lo expuso, es que esa persona que esté allí en ese puesto de eminencia promueva leyes que sean universalmente válidas, leyes que permitan la promoción de los principios y los valores que puedan regir una sociedad como la nuestra para que sea próspera, para que la coexistencia pacífica entre creyentes y no creyentes sea una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas leyes tienen que promover la libertad, la propiedad y, por supuesto, la vida de las personas. Sin lugar a dudas, un tema muy polémico es el que tú preguntas, Delson, y es el tema de la homosexualidad. Porque hasta hace unos 3 años, prácticamente nosotros los cristianos no podíamos hablar del tema porque si no éramos calificados de homofóbicos. Situación que solamente era otra de esas
suposiciones y de esos estigmas que estaban realizando en contra de nosotros, para que no pudiéramos hablar abiertamente de este pecado en público. Y la verdad sea dicha es que el pecado de homosexualidad no es el pecado imperdonable. Dentro de la gracia y la misericordia del perdón también una persona que ha practicado la homosexualidad puede acceder al trono de la gracia sin ningún problema. Y por eso nuestras iglesias están bienvenidos los homosexuales si quieren conocer de la verdad en Cristo Jesús para que sus vidas sean transformadas. Y si no quieren, también estamos en un país libre cuya libertad, cuya institucionalidad permite que las personas, si quieren practicar la homosexualidad, lo hagan. Porque nadie se los va a restringir, ni es un delito, ni es una práctica que esté considerada dentro del marco constitucional como ilegal. Pero una cosa es eso y otra cosa es imponer la agenda homosexual con leyes, con políticas públicas, con decretos, con normatividad nacional, para poder hacer del estilo de la vida homosexual un estilo de vida para todos, inclusive yendo en contra de la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y ahí es donde está el problema, porque no podemos institucionalizar lo que es moralmente indebido. Delson, sin lugar a dudas, como lo había dicho hace unos minutos antes, todos hemos mentido. Y no porque hemos todos mentido quiere decir que lo que debemos hacer es mentir. Y no porque mentir no sea en este momento, por ejemplo, si decimos alguna mentira pequeña, como en este momento tengo un chaleco de color azul, eso es una mentira, por supuesto que eso no está penalizado por la ley colombiana, pero no quiere decir eso que lo que esté diciendo esté bien y que moralmente debe ser aceptado. Entonces, el institucionalizar una práctica que es contraria a una ley universalmente válida es lo que se constituye como un problema, independientemente si tiene trascendencia o no en el ámbito penal. Entonces, Delson, creo que el punto más clave es volver otra vez a pensar estos temas desde el programa político sobre qué es lo que se quiere hacer en relación con estas leyes que en el futuro se van a realizar y que van a ser promovidas por el presidente de la República en el Congreso y que van a ser desarrolladas a través de su potestad reglamentaria, a través de decretos. Allí es donde tenemos que comenzar a pensar, porque sin duda, uno quiere darnos la puerta abierta para que podamos abrir el debate y la reflexión sobre estos temas, y el otro eminentemente está cerrado y quiere promocionar estas prácticas desde su gobierno. Muy bien. En la misma línea de pensamiento nos entrega una pregunta, es demasiado extensa, así que voy a tratar de resumirla por asuntos de tiempo. Y hay una persona que se hace llamar Honro, así aparece como la información del contacto, y dice: mi pregunta concreta es la siguiente, dice: ¿puedo deducir grosso modo que en este momento mi voto no debe ser por ninguno de los dos candidatos? ¿O será que somos cristianos de doble moral? Que nos hablamos de defender la vida en lo que se refiere al aborto, pero nos da lo mismo los números de muertos en la guerra. Estamos en contra de la ideología de género y la legalización de la dosis personal, pero no en contra de la corrupción y la inequidad. Realmente me gustaría que hablen también de la vergüenza del sistema que hasta ahora ha gobernado nuestro país. Porque, dice la persona, con respecto a los que están, pareciera que estuviéramos aquí en el medio, paralizados. Dice él que pareciera que estuviéramos yéndonos a favor del candidato de derecha. Y da el nombre, no lo menciono. Dice: realmente me daría mucha tristeza que ustedes estén a favor de un sistema que hasta ahora ha provocado y dejado miles de desgracias y problemas a nuestra gente y a nuestra tierra. Y sigue otro comentario. ¿Qué piensa, doctora Carla? ¿Estamos volcándonos a favor de un candidato y yéndonos en contra de otro? ¿O cuál es el propósito de esta charla para responderle a nuestro oyente? Bueno, sin duda alguna, la pregunta trae también una
unas reflexiones ya previas acerca de lo que es tal vez matar y no matar. Sin duda alguna también tenemos que ser enfáticos en que nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema electoral tiene graves fisuras y que evidentemente ha generado graves desaciertos, y que también el día de hoy no tenemos dos candidatos que tal vez tuviéramos toda la tranquilidad de votar por ellos, sino que realmente nos ha costado tomar decisiones precisamente por la historia. Sin embargo, una cosa también es, y previamente también me remonto a la anterior pregunta, los delitos deben ser individualizados, y para eso también hay unos procedimientos en los cuales se tienen que surtir. Y también, digamos, esas aseveraciones de que un grupo haya matado, o digamos que tiene que haber una condena social, sin duda alguna, y también no solamente por los que han promovido un sistema de muerte, sino también por los que han empuñado las armas y lo han hecho. Es decir, estamos en un panorama totalmente crítico. Sin embargo, en el medio de comunicación no estamos indicando que sea uno u otro candidato, sino que estamos presentando precisamente cuáles son los principios bíblicos que el cristiano debe tener en cuenta y debe pararse firmemente, y para eso también Romanos 11:36 nos habla claramente que todo es para la gloria de Dios, para Él y por Él, en donde un cristiano no tendría por qué realmente empezar a defender estos dos escenarios, sino lo que tiene que hacer es exigir dentro del marco constitucional de uno u otro lo que tiene que hacer constitucionalmente. Porque el presidente de la República, dentro de sus funciones, tiene precisamente el respeto de los derechos, el respeto de las libertades, la promoción precisamente de esos fines esenciales del Estado, como es realmente el trabajo, la solidaridad, la convivencia pacífica, la protección de las creencias y libertades. Entonces, en ese orden de ideas, la posición del cristiano debe ser esa: exigir constitucionalmente, máxime cuando en Colombia tenemos un privilegio extraordinario, que nuestra Constitución es totalmente compatible con la Biblia. Realmente nosotros somos privilegiados por eso, así que el llamado es precisamente a que nosotros nos paremos firmemente, incluso no solamente en esta semana antes del domingo, sino después del domingo es cuando más el cristiano debe estar preparándose, capacitándose e incidiendo directamente a favor de nuestros derechos, que responden a sus principios universalmente válidos y por supuesto serán de beneficio absoluto para toda una nación. Tanto es así que el no robar, indudablemente, así el mayor ateo no crea en los principios bíblicos, no le gusta que le roben. Así que lo que nosotros necesitamos es saber en dónde estamos parados para saber qué decisión tomar, pero indudablemente dándole la gloria a Dios y no pensando que el candidato que vamos a elegir porque corresponde tal vez de una u otra manera a nuestros principios bíblicos va a ser el Salvador, porque sus limitaciones también constitucionales y sus funciones son exclusivamente las que tiene que tener. Y en Colombia tenemos también la separación de los poderes públicos, en la que no podemos seguir dándole al presidente de la República unas funciones que no tiene por qué cumplir. Para eso tenemos también un Congreso y una rama judicial, y por eso el llamado al cristiano es realmente prepararnos para que incluso pasado este domingo el trabajo realmente va a ser muy duro. Sí, miren, amado Radio Escucha, de ninguna manera, y esto lo hago en mi calidad de gerente de Nuevo Continente, es parcializarnos y es inclinar con este programa la balanza por alguno de los candidatos a la presidencia. Lo que nosotros estamos haciendo como medio de comunicación que emite diariamente, las 24 horas, contenidos bíblicos, contenidos de la doctrina de Cristo, estamos en nuestro deber de informar, de ilustrar, de aclarar, pero de ninguna manera estamos indicando que entonces no hay por quién votar y que la conclusión es no votar. No, de ninguna manera. Desde el inicio del programa se habló lo que indica el artículo 258 de la Constitución Nacional de el derecho de todo ciudadano sufragar en conciencia, en libertad, inclusive en secreto. Y esto lo hacemos, esta aclaración, quede bien preciso que nosotros de ninguna manera estamos, como lo dije anteriormente, con el programa
o con las aclaraciones o con las informaciones de inclinar la balanza. Cada uno debe votar en conciencia. Y cuando se habla de conciencia, precisamente lo que estamos aquí reiterando durante el programa, y qué mayor con la autoridad que tiene el pastor David de decir, es que nosotros como creyentes debemos sufragar en derecho por personas que no vayan a causar daño a la sociedad, que no vayan a cambiar esa célula vital que está en el Código Civil, que es la familia, que está integrada por un hombre y una mujer. Este es el deber que Nuevo Continente realiza para que haya una mayor información, pero en libertad se va a las urnas y que vayan en principios y en valores, mirando cuáles son y qué es lo que podría ocurrir en un gobierno donde se aparte las Sagradas Escrituras y donde se aparte los principios cristianos. Pastor David Ormachea, bueno, nos están llegando varias preguntas a nuestro WhatsApp. Don Alberto pregunta lo siguiente, él dice, si observo que los dos candidatos no reúnen las condiciones morales, intelectuales y mucho menos espirituales, y el pasado de los dos partidos está lleno de caos, ¿puedo hacer uso de la soberanía de Dios? Pues nosotros, los cristianos, hacemos gala de que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Cómo mi deber como creyente a través de mi conciencia será más correcto votar en blanco o nulo y orar para que Dios en su acto soberano intervenga en la elección del presidente? En ninguna parte de la Escritura dice que estoy obligado a votar, obligado a orar por los candidatos y su equipo. ¿Qué piensa, Pastor David? Primero comentar un poquito acerca del comentario anterior, de que es una vergüenza el sistema que tenemos. Tiene toda la razón. En todos los países, todo sistema humano lamentablemente depende de los valores humanos, de las personas sin Dios, de las personas ateas, de las personas agnósticas, del nuevo izquierdismo, los valores morales de las personas progresistas, todas son sin Dios en este momento. Así que mientras no exista Dios, tenemos que concluir con eso. Mientras no exista Dios en la mente de las personas y en la mente del comunismo, nunca ha existido Dios. Así que, contestando un poquito el asunto de parcializarse, sí, la estación de radio como estación de radio no debe parcializarse ni puede parcializarse. Puede hacerlo, pero no debe. Sin duda, quienes son gerentes y todo de la institución, esa no es la intención. Yo puedo parcializarme. Yo puedo parcializarme directamente. De hecho, en Chile lo hice. Apoyé directamente a un candidato sobre el otro. Pero mi situación es la siguiente, y lo hago con plena conciencia de mis principios bíblicos. Esta no es mi idea. Llevo años estudiando la vida ética del cristiano, la vida cívica del cristiano, la vida política del cristiano, así que no son conclusiones de alguien que se le ocurrió en este momento hablar del tema. Esto tiene estudios teológicos profundos que van desde la Reforma para poder entender lo que la palabra de Dios nos manda. Así que es una opinión bien formada teológicamente, no movida emocionalmente. Hablando de parcializarse, sí, hay una parcialización que podríamos decir exprofeso, que la persona tomó la determinación de aplicarse más hacia un lado que hacia otro lado. Pero hay una parcialización lógica, consecuencial. Por ejemplo, algunas preguntas de las que hicieron, es obvio que la persona está parcializada. En su pregunta se nota que es de izquierda, se nota que es un cristiano de izquierda. Ahora, cuando la gente me dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, no es verdad. Toda persona o se va a uno u a otro lado. Lo que puede decir, yo no soy de ningún partido político de izquierda, ningún partido político de derecha, pero toda persona es de izquierda o de derecha. Eso es indudable.
Otros tienen una mezcla, medio centro izquierda, centro derecha, y otros extrema izquierda, y otros extrema derecha. Ahora, el cristiano, per se, como ser humano, va a tener una inclinación independientemente de su doctrina. Por ejemplo, yo tengo una inclinación a aceptar más lo chileno que cualquier otra cosa, aunque sea cristiano. Yo tengo una inclinación a amar más mi sexo que el sexo femenino, no a las personas, mi sexo, me gusta más mi sexo. No hay nada de malo en ser parcializado. El problema es qué hace con su parcialización. Pero todos nosotros, en el resultado, estamos parcializados. Si alguien nos llama a un debate sobre Dios y hablamos de Dios sin querer hacer proselitismo, ¿alguien puede decir que yo no soy cristiano? Por supuesto que no. Va a salir en mis venas. ¿Alguien puede decir que yo, David Ormachea, no soy de derecha? Por supuesto que no. Soy de derecha. Hay cristianos de izquierda. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que los principios bíblicos tienen que sobreponerse a nuestra parcialización automática como seres humanos. Si yo soy, por ejemplo, si yo tengo más miedo de una raza que de la otra, estoy parcializado, no necesariamente soy racista, pero si tengo más miedo de una raza de la otra, si tengo más miedo de entrar a un vecindario de una raza que de otra, porque de esa raza hay más presos en la cárcel, hay más criminales, obviamente que hay una parcialización, pero no hay una discriminación, mi mente se va a parcializar. Ahora, si alguien me pregunta, pastor, ¿usted es de derecha o de izquierda? No, si usted sabe que yo soy de derecha. Yo no puedo ser de izquierda. ¿Por qué no puedo ser de izquierda? No puedo ser de izquierda porque las ideologías, las filosofías políticas, la filosofía política de la generalidad de la izquierda es anti-Dios, anti-ética bíblica, anti-biblia, es anti-valores cristianos, por filosofía. El comunismo es ateo, anti-Dios, no existe pecado, no existe maldad. Un cristiano no puede ser comunista, no puede ser comunista y cristiano a la vez. La persona me puede alegar todo lo que quiera, pero bíblicamente no me lo puede comprobar. La persona no puede creer en Dios y no creer en Dios. La persona no puede tener como norma de su vida una cierta parte del comunismo y una cierta parte del cristianismo, porque es un sincretismo y Dios no admite dioses ajenos. Es o Dios y sus principios o nada. Por lo tanto, ante esto de parcializarse, toda persona está parcializada. ¿Qué hago con mi parcialización? Bueno, yo me instruyo. Yo tuve que pasar años estudiando y llegar a la conclusión que los cristianos o somos de izquierda o somos de derecha, pero las ideas naturales, aún más, yo creo que las personas nacen con una inclinación a la izquierda o a la derecha, por asuntos de temperamento, porque en una familia donde nunca se ha hablado de política y donde el padre fue de izquierda, nacen hijos que son derechistas. Y es por la inclinación. Luego viene toda la alimentación que existe de los medios de comunicación, de los amigos, los padres, que nos empiezan a informar y nos inclinamos, pero tenemos algo natural. Y las personas más emocionales tienden a ser personas de izquierda. Lamentablemente esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la izquierda es emocional. Dicen, por ejemplo, Hillary Clinton, tenemos que pensar en esta mujer, ¿por qué tienen que obligarla a tener su hijo que pase 9 meses sufriendo? No debemos hacer eso. ¿Y por qué tenemos que asesinar a un niño que está a punto de nacer cuando ella es
a favor del aborto hasta los 9 meses? Porque es todo sentimentalismo. Cuidado que las personas que vienen a Estados Unidos vienen con dolor, con angustia, vienen a trabajar. Sí, pero entraron ilegalmente. Una cosa es el sentimiento, otra cosa son las leyes y otra cosa son los principios. Así que, ¿por qué razón yo, como cristiano, tengo que inclinarme a una filosofía más que a la otra? Bueno, porque una filosofía, aunque hayan dentro de esa filosofía personas que creen en Dios, la filosofía como filosofía es anti-Dios, anti-ética bíblica, anti-Biblia, anti-valores cristianos, como filosofía, como ideología, aunque hay personas que creen en Dios. En la derecha, en el capitalismo, existen personas que están a favor del homosexualismo, que son sentimentales, que quieren aprobar todo lo de la Biblia, pero como filosofía de pensamiento, todos estos valores judeo-cristianos que llevaron al inicio del capitalismo, la libre empresa. Si en la reforma, queridos, la política era hablar de política, había que hablar de economía, había que hablar de política, porque el cristianismo tiene sus efectos en todas partes. Así que, concluyendo, el cristiano que dice, bueno, yo creo en la soberanía de Dios y voy a orar a Dios y que Dios elija. Para que algo sea bíblico, ese principio tiene que ser aplicado a todas las áreas de la vida. Entonces, si este principio que dice que Dios es soberano, nosotros vamos a dejar que Dios obre, porque la maldad siempre va a estar en el mundo y todos los políticos son sucios, y porque el cristiano no debe meterse en política sino en el evangelio, y vamos a dejar que Dios obre. Así que yo no voto y dejo que Dios elija. Si ese principio es un principio bíblico, tiene que ser universal. Si se aplica a un área y no a la otra, no es universal ni es bíblico. Así que si el principio se aplica a la política, entonces, querido hermano, no trabaje, deje que Dios le supla. Hay muchos explotadores en las empresas, hay compañeros malos y hay jefes y vergüenza que pagan sus salarios de hambre. Por lo tanto, no trabaje y deje que Dios supla sus necesidades. Cuando un principio bíblico no se puede aplicar, digamos entonces a la mujer maltratada, digámosle, hermana, no denuncie a su marido, no aprenda límites del pastor Ormachea, no aprenda sobre cartas a mi amiga maltratada del libro, no aprenda. Usted solo ore a Dios y deje que Dios cambie a su marido. Si aplicamos el principio que dijo esta persona, tenemos que aplicarlo a todo. Y cuando el principio se aplica a todo y falla, no es un principio bíblico. Por lo tanto, el cristiano debe cumplir con todas sus obligaciones en forma continua. Si Dios no nos manda a votar, no tampoco nos manda a comprar automóviles. Jesucristo no habló de votar porque no se votaba en su momento. Si ellos hablaban de políticas, les cortaban la cabeza. Pero aún así criticaron a los gobernantes injustos y hablaron de la justicia y hablaron de la maldad y hablaron de pecados sexuales que cometían los gobernantes. El cristiano debe cumplir con todas sus obligaciones en forma continua, madura, preparada y responsable. No votar o votar mal informados no nos hace mejores cristianos que odian la mundanalidad, sino cristianos que ignoran su responsabilidad. Separarse de la política sucia y de los políticos corruptos y contrario a nuestra fe no significa no participar en política. Hay que participar en política para separarse de ellos. La separación de la Iglesia y del Estado no significa separación de las responsabilidades cívicas y políticas. Tenemos que cumplir. La persona que no vota, la persona que vota en blanco, la persona que anula su voto, la persona que se abstiene, le está entregando el poder para que tenga un voto menos el que por lo menos está a favor de 3 puntos
de nuestra agenda valórica, por lo menos le está entregando un voto en contra, porque el cristiano que nos sale a votar no debe estar llorando como niño lo que no supo defender como hombre. Nosotros tenemos que salir a votar para elegir entre el menos malo, y el menos malo es el que tiene menos malos principios contra el cristianismo. Si tiene uno 10 y el otro 6, votamos por el de 6. Muy bien, Pastor David Ormachea. Bueno, en nuestro grupo de análisis tenemos 3 abogados: el doctor Juan de Jesús, de profesión abogado, el doctor Nayib, abogado, la doctora Carla, abogada también. Y lo menciono porque un oyente, Estefanía, vuelve a preguntar, dice, en cuanto al tema de la separación de poderes, sabemos que es un privilegio que tenemos, pero si como creyentes conocemos que existe un candidato que desea y lo muestra abiertamente manejar los 3 poderes que componen un país, ¿no estaríamos iniciando una dictadura? ¿Qué dice doctor Nayib? Porque ese es una de los comentarios que, bueno, en nuestra oyente lo representa, pero muchas personas dicen, no, están todo canalizándolo a una dictadura. Jurídicamente, ¿a eso nos estamos preparando, doctores? Bueno, es una pregunta muy interesante la que formula otra vez Stephanie. Tenemos que comenzar a analizar el tema desde una profundidad mayor. Quiero retomar un poco lo que el doctor David Ormachea está diciendo ahora sobre el concepto de derecho o de derecha, porque necesitamos comprender que el concepto de izquierda y derecha que tiene el mundo es diferente al que nosotros tenemos en el cristianismo. Como bien lo dijo la doctora Carla y también el doctor Juan de Jesús en su brillante exposición histórica, pues esos conceptos hay que comenzar a analizarlos para que podamos comprender qué es lo que nosotros entendemos por derecha y qué comprendemos por izquierda. Si vemos la situación de Venezuela, donde hay un grupo que tiene el poder, definitivamente lo tiene de manera arbitraria y totalitaria, pues lo que ellos consideran de derecha, cuando uno va y mira quién es Leopoldo, como le dijo la doctora Carla, pues él es una persona que está inscrita en la Internacional Socialista, es decir, que tiene una marcada formación de izquierda. Es decir, que en Venezuela la derecha es la izquierda. Y se vuelve una confusión tremenda porque entre la misma izquierda hay izquierda y derecha y el mundo comienza a decirle a cualquier cosa derecha y a cualquier cosa izquierda. La verdad, en realidad el derechismo y el izquierdismo lo que hace es polarizar las personas y lo que permite es que simplemente se rompa el esquema verdadero de una derecha adecuada y apropiada. En el cristianismo la derecha, invito a los radioescuchas para que revisen Mateo 25 de los versículos 31 al 46. Si nosotros queremos comprender el concepto de derecha en términos bíblicos, pues el Señor dice en su palabra en el versículo 33 que pondrá Él las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdadera derecha es aquella que comienza realmente a respetar esos principios universalmente válidos. No es Hitler, históricamente es un error considerar a Hitler como extrema derecha. Hitler realmente era un socialista, no era marxista, era antimarxista, pero era más socialista que el mismo Marx. La política que estableció Hitler era de un socialismo extremo, pero históricamente se le comenzó a indagar a él como si fuera derecha, por oposición al marxismo-leninismo que se estaba dando en Rusia. Pero realmente eran 2 personas de izquierda, 2 personas que promovían el socialismo, promovían el comunismo en sus propios ejes ideológicos, pero que realmente salvaguardar leyes universalmente válidas, pues no lo hacían. Y yo quiero que aquellos que hablan de masacres, pensemos un poco de las personas cristianas, es decir, de nuestros hermanos en la fe en el pasado, que fueron vilmente masacrados precisamente por la izquierda en Rusia, o en otros países que son de izquierda, que han
hecho una persecución decidida frente a lo que somos nosotros como cristianos. Y tal vez esas cosas no las quisiéramos hablar, pero son una realidad. Pero lo que nosotros debemos comenzar a verificar es si es que en los programas políticos de estas personas que se están presentando hoy como candidatos presidenciales, precisamente quieren institucionalizar este tipo de prácticas. A ver, si hay alguno de los dos candidatos que quiere institucionalizar las masacres como una práctica del ordenamiento jurídico colombiano, por supuesto que no debemos votar por él, ni más faltaba. Pero si hay un candidato de ellos que quiere institucionalizar la práctica de homosexualidad dentro del ordenamiento jurídico, pues es otra cosa diferente. Por eso es muy importante, en lugar de comenzar a mirar el trasfondo de las personas, los programas políticos, de saber quiénes de ellos son los que más van a salvaguardar nuestros derechos y libertades individuales como creyentes, porque será nuestra responsabilidad, independientemente de quien gane en las próximas elecciones, sea uno o el otro, será necesario definitivamente que después de las elecciones nosotros como cristianos debemos ejercer una gran responsabilidad de exigirle al candidato elegido que respete nuestros derechos a creer y a poder difundir nuestras creencias de manera libre. Por eso es muy importante que Alberto, en esa encrucijada que tiene sobre si debe orar y dejar que la buena voluntad de Dios se haga, simplemente por abstenerse de votar o votar en blanco, es muy importante que él sepa que orar siempre debe llevar a nosotros como cristianos a hacer la buena voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo oró en Getsemaní, Él lo hizo para hacer la buena voluntad de Dios. Es decir, que no debemos sobreespiritualizar la oración como si de manera siempre milagrosa y sobrenatural debe Dios obrar en nuestras vidas, porque Dios nos dio la inmensa responsabilidad de caminar en santidad y nos dio la inmensa responsabilidad de tomar buenas decisiones. Y como lo dijo el doctor Javier Machea, en este momento la mejor opción es el que menos daño le va a producir a la iglesia. Y en ese sentido es donde nosotros debemos de tomar una decisión apropiada y adecuada. Muy bien, doctora Carla. Bueno, sin duda alguna, la pregunta que hacen en relación con la separación de los poderes también tiene un prejuicio en relación con que se intenta suprimir estos para llevarnos a una dictadura. Entonces eso tendríamos que mirarlo también en las agendas programáticas o aquellas propuestas que los dos candidatos están presentando, porque una dictadura es efectivamente una supresión o una toma del poder total en la supresión de los tres órganos del poder público, pero adicionalmente un no acatamiento a los límites constitucionales, para lo cual lo primero que tendría que hacer es una reforma absoluta o un cambio incluso de constitución. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que un candidato nos está llevando a la dictadura, pues hace falta elementos de fondo que nos determinen por qué está haciéndolo esto. Porque puede que estén los tres ramas del poder público, pero su injerencia indebida entre estos tres órganos pueda llevar a tener un poder total. En Colombia históricamente hemos tenido sí regímenes presidencialistas, pero eso en nada tiene que, corresponder a que haya un programa de camino a la dictadura. Por el contrario, si hay esta restricción de límites y efectivamente se quieren suprimir estos poderes y se quiere suprimir este principio de separación que también es bíblico, lo vemos en Isaías, porque el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, solo en Él hay salvación. Esa división del poder en la rama legislativa compuesta por el Congreso, en la rama judicial, magistrados y jueces, y la rama ejecutiva, presidente y ministros, que en este momento y el próximo domingo tendremos que tomar esa decisión efectiva, es cuando este gobierno, este candidato intenta suprimir el Congreso, intenta suprimir la rama judicial, y para eso tendría que hacer indudablemente estos mecanismos. Entonces, la dictadura puede ser tanto de un lado como de otro, en modificaciones también que se han venido haciendo históricas en Colombia, también a través de mecanismos no adecuados, en presentación de proyectos o que se hayan votado también de manera ilegítima o bajo intereses particulares. Entonces lo que tendremos que mirar es efectivamente en los programas presidenciales
cuál es la verdadera postura de este candidato de asumir un poder total, es decir, de suprimir las funciones legislativas y demás, y no una mera reforma tal vez por optimizar una u otra. Entonces, en relación con esta pregunta, será muy importante determinar a qué se refería cuando dice que vamos camino a una dictadura, cuando se están suprimiendo este principio constitucional que hasta el momento y por nuestra Constitución prevalece y el candidato y futuro presidente tendrá que respetar. Bien importante lo que hacía referencia los antecesores de En Mi Palabra, y es que debemos aclararle a nuestra hermana Estefanía que si abordamos la ciencia política y especialmente nuestro derecho constitucional colombiano, hay que quedar claro que nosotros estamos dentro de un sistema democrático. Eso es muy importante. Y los sistemas democráticos nacieron precisamente a raíz de la Ilustración, a raíz de todos los tratados como lo hizo Juan Jacobo Rousseau, el Barón de Montesquieu, muchos tratadistas que fueron los que prácticamente sistematizaron toda la doctrina de los regímenes democráticos. Y como estamos en un régimen democrático, en la Constitución no hay duda que allí está la división de las ramas del poder público que se llaman el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero estas ramas no son separadas. Precisamente en el antiguo derecho constitucional se hablaba de poderes y los tratadistas colombianos dijeron no hablemos de poderes sino de ramas, porque las ramas, ¿qué es lo que más están adheridas a un tronco? Y entre todas ellas tienen una plena armonía constitucional porque allí están las funciones de cada uno de estos poderes. Pero claro, si nosotros abordamos la historia, los regímenes dictatoriales, los regímenes de facto y los regímenes en donde no se respetan los principios democráticos, pues se llega a, llamémoslo así, a centrarse en todos los tres poderes en una cabeza que por nuestro sistema presidencial es el presidente. Acá en Colombia la historia, salvo tal vez dos de los 200 años de constitucionalismo, está de pronto el de Obando y de pronto está el del general Rojas Pinilla, que los tratadistas no han denominado como un poder de facto, sino más bien fue como una concertación en las dificultades de la época de violencia que existía para que cesara esa violencia. Pero que a nosotros como creyentes, y es el tema central, es que si examinamos, como bien lo ha dicho la doctora Carla, los proyectos que tienen los candidatos, lo que hemos escuchado en las entrevistas y en estos debates, pues nosotros nos damos cuenta que hay una tendencia de un candidato donde pareciera ser que si él anuncia una constituyente precisamente es para quitar el poder del poder legislativo y en ese sentido correr la misma suerte que ha ocurrido en naciones vecinas como es el caso de Venezuela y el caso de Cuba, y internacionalmente hay muchos, en donde se concentra todo el poder en una cabeza. Pero también no podemos olvidar que entre los sistemas y los regímenes de gobierno existen las monarquías, en donde hay países como por ejemplo el caso de Inglaterra y otros donde hay unos modelos de gobierno que podríamos por la historia y por los efectos y por las crecimiento de esas naciones en que se encuentran hoy en la posmodernidad, pues podríamos decir que una monarquía de pronto es mejor que una democracia, pero nosotros estamos en Colombia
Y en Colombia lo que queremos es que esos 200 años de vida constitucional permanezcan. Y lo que nosotros colombianos queremos es que esas tres ramas del poder, a pesar de que a través de la historia siempre hay cierta componenda, siempre hay cierto interés y se aglutina en cabeza de un solo grupo para ciertas leyes que son en su mayoría inequitativas y que no se desarrolla realmente en el vivir y en el actuar y en la vida práctica ese régimen democrático que es el gobierno del pueblo. Entonces hay que aclarar todos estos aspectos constitucionales, pero nosotros lo que debemos entender, y esa es mi perspectiva personal de mi formación bíblica que he tenido, es que nosotros como creyentes debemos hacer uso de los derechos que nos confiere la Constitución, en este caso el voto y otros medios que no hay necesidad de que denunciarlos, y que por medio de nosotros que formamos parte de lo que se llama el constituyente primario, que es el pueblo, que es el que decide qué presidente va a estar allí, pues nosotros lo hagamos examinando previamente la vida de cada uno de los candidatos, de tal manera que como conclusión nosotros, creyentes, iglesia, denominaciones, de todo lo que se quiera agrupar creyentes en el Evangelio, tenemos que formar o mejor, actuar de manera activa y no pasiva, porque lo que decía el pastor David, si no vamos nosotros a ejercer nuestros derechos, pues estamos dejando que los demás lo hagan y estamos incurriendo en cierta manera en nuestros principios bíblicos. Yo considero que esta contienda electoral que se va a dar, pues nosotros los hombres tenemos nuestras concepciones filosóficas, políticas, humanistas, de lo que se quiera indicar, pero nosotros sabemos por nuestra palabra, por la palabra de Dios, y así lo digo, que ya Dios en su soberanía sabe quién va a ser el presidente de la República de Colombia. Pero como toda autoridad viene de Dios, es instituida por Dios y nosotros ciudadanos debemos obedecerla, desde luego que cuando no vaya en contra de los principios bíblicos, nosotros dejamos en las manos del Todopoderoso el presidente que a bien tenga en su soberanía elegir, y lo que nosotros debemos como creyentes es ejercer nuestros principios en convicción y llevar el Evangelio a todas estas personas que estén en el poder legislativo, en el ejecutivo, en la rama judicial administrando justicia, para que ellos, en temor de Dios, hagan leyes justas, hagan leyes que agrupen e incluyan toda una población que no tiene derecho a la educación, que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho al trabajo, y que se le coartan muchos derechos porque los bienes o las riquezas van en camino a una sola clase y se desconoce que esos bienes que Dios ha dispuesto en esta nación colombiana tan rica es para que todo el pueblo pueda sufragar sus necesidades mínimas y tener los derechos fundamentales que ordena nuestra Constitución. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Dice nuestro oyente que manifiesta el tema de la dictadura debido a que el mismo partido político que realizó el cambio de la Constitución para realizar la reelección es el mismo que desea realizar la unión de los poderes con la excusa de cerrar las diferentes cortes existentes. Al mismo tiempo desea presentarse como presidente del Senado, donde se permitirían los cambios constitucionales necesarios. Eso es lo que dice ella, que quiere aclarar por qué formula la pregunta. Hagamos una pausa rápidamente. Estamos ya en la parte final de todas estas las respuestas a las diferentes preguntas que ustedes están formulando. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan en diferentes... Estudiar bien, no invitar a cualquiera, no invitar a motivadores solo que vayan a gritarle a la gente de su congregación. Personas que Dios permite caricia, permite distintas posiciones,
Un saludo cordial, muchas gracias por darme el privilegio de poder dirigirme a mi audiencia. Un saludo para el enseño a las personas que Dios permite caricia, permite distintas posiciones, permite que el hombre y la mujer tengan acercamiento íntimo. ¿Qué tipo de acercamiento? Si yo no le enseño aquellos detalles, ¿de dónde aprende? Y yo sé de dónde aprende. Aprenden del mundo, leyendo libros, viendo pornografía o inician su vida sexual en la ignorancia. Pero el pastor tiene que ser un facilitador de los temas que él desconoce y asegurarse que las personas que va a llevar sean bíblicas, profesionales, estudiar bien, no invitar a cualquiera, no invitar a motivadores solo que vayan a gritarle a la gente de su congregación. Tiene que invitar a expertos. Una de las virtudes más necesarias de la iglesia cristiana es la enseñanza ética y es la más descuidada, y espero que antes de terminar dediquemos un momentito, porque la parte más importante que tenemos que tocar, y yo creo con Nayel, es que tiene que educarse a la gente en la vida política. Pero el pastor tiene la obligación de, si no sabe hablar de todo el consejo de Dios, buscar personas expertas que hablen sobre el consejo de Dios. Escúchenme, queridos, ustedes que se creen expertos cristianos de las redes sociales, que creen que dan principios y que utilizan la Biblia en forma equivocada. Cuando Dios determinó que haya pastores, maestros, Él determinó que las personas por sí solas no pueden interpretar la Biblia sabiamente, que necesitan el Espíritu Santo, y además del Espíritu Santo necesitan expertos en Biblia, pastores, maestros, porque si Dios hubiera querido que cualquiera abra su Biblia, tome un versículo y se ponga a hablar lo que le da la gana, entonces nunca hubiera exigido que haya pastores y que los pastores y maestros sean bien preparados. El problema es que se eligen pastores y maestros como este ridículo que aparece en televisión, un señor de Honduras que aparece decretando maldición sobre Guatemala por la erupción del volcán. Usted va a encontrar pastores ridículos, apóstoles, profetas que nunca han sido llamados, que no tienen conocimiento bíblico, y esos son un peligro para la fe. Por lo tanto, el pastor debe prepararse, debe enseñar. Ahora, en el asunto específico de la política, yo creo que debido, como dice, creo que es C.S. Lewis, si todo el mundo fuera cristiano, no necesitaríamos hablar de estas cosas. Pero, debido a que dentro de nuestros hermanos tenemos hermanos inocentes, ignorantes de la verdad bíblica, tenemos hermanos nuevos, tenemos hermanos que no conocen nada, tenemos hermanos que si le dicen que no compre un televisor, no lo va a comprar. Tenemos hermanos que no han salido de la niñez espiritual porque están en congregaciones que les enseñan bien a cantar, orar, ayunar, pero no les enseñan la vida práctica de la fe. Pero esas personas, dice, nosotros no podemos dejar de defenderlos. Por lo tanto, el pastor tiene que orientarlo. A una persona de Colombia que me escribió en mi Facebook, me dice, yo he comprado su libro, conoce usted a su esposa, pero ahora yo voy a votar por un candidato que está denunciando la corrupción, porque eso es lo que necesitamos, y no importa lo demás. ¿Cómo que no importa lo demás? Entonces la persona está votando de acuerdo a sus gustos, deseos, pero no conforme a principios. Entonces, la conclusión en esto es, la persona tiene que votar basado en principios y buscando el menor de los males, y el menor de los males es aquel candidato que representa a una ideología que no va en contra del cristianismo, que no tiene una historia de ateísmo, que no tiene una historia que va en contra de los valores cristianos y que todavía está queriendo legalizar conductas que son prohibidas por la palabra del Señor.
Bueno, con base en lo que nos acaba de mencionar el pastor en esto último, un oyente nos escribe y dice, es decir que lo que ustedes han dicho hasta el momento indica que debemos votar es por el de derecha. Ustedes están impulsando a que votemos por el candidato de derecha. ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Es esto cierto? Doctor Nayib, ¿estamos inclinando la balanza hacia el candidato de derecha? Como ya lo había afirmado antes, y también el doctor David Ormachea, la doctora Carla y el doctor Juan lo han explicado también de manera extraordinaria, hay que comenzar a tener realmente claro el concepto de derecha y de izquierda. Vuelvo y lo repito. Todo concepto tiene un sentido, tiene un significado y tiene un punto de referencia. Si no sabemos cuál es el punto de referencia, pues se pierde también el sentido y también el significado de lo que consideramos como derecha y de izquierda. Si volvemos al concepto de izquierda-derecha planteado por el mundo, pues la verdad es que desde el punto de vista bíblico y cristiano, lo que estamos es frente a izquierdas que se están luchando entre ellas mismas para poder alcanzar el poder por el poder. Volvemos y repetimos al oyente que lo que está pasando en Venezuela no es una lucha entre la izquierda y la derecha, son izquierdas que luchan entre sí por alcanzar el poder, pero todas son de una orientación socialista, ideologizada, progresista, y que nada tiene que ver con salvaguardar derechos fundamentales del pueblo, y mucho menos por salvaguardar la libertad de expresión, de culto y de conciencia de nosotros los cristianos. Eso indica, doctor, entonces que en este momento los dos candidatos son de izquierda. En este momento estamos en una posición difícil, porque realmente los dos candidatos tienen, digamos, dificultades desde el punto de vista práctico de la garantía de los derechos, es cierto, pero hay uno que va a institucionalizar leyes que son contrarias a la palabra de Dios, y el otro quiere promover sí una agenda, digamos, que permite que nosotros los cristianos y que personas que estén interesadas en salvaguardar principios y valores puedan participar activamente en ese gobierno, mientras que en el otro está cerrado totalmente. Es decir, que en el otro se va a imponer la agenda LGTBI, que es una agenda del homosexualismo político, que nada tiene que ver con la fragilidad y el drama y el dilema que tiene una persona que practica la homosexualidad, que nosotros amamos profundamente, porque el Señor nos ha enseñado que debemos amar a todos aquellos, no importando si practican o no la homosexualidad, sino por el hecho de que son hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que eso no tiene nada que ver con imponer una agenda desde el punto de vista político y jurídico, y que realmente eso está dentro de las prioridades que se van a desarrollar en ese gobierno. Dice un oyente, no aparece el nombre, dice: señor Ormachea, buenos días, creo que los cristianos deben participar en política, si ese es su deseo, pero no me parece correcto que algunos pastores, apoyados en esa condición, determinen o dirijan a sus pastoreados hacia una u otra corriente política. En este momento, ninguno de los dos candidatos que aspira a la presidencia del país son íntegramente buenos desde el punto de vista cristiano, pero en los matices yo, particularmente, dice el oyente, me inclino por uno de ellos, como quien dice, voto tapándome la nariz, pero voto. Gracias por sus comentarios, señor Ormachea. Atentamente, Gonzalo. El pastor David Ormachea hizo un comentario y dijo que en esta parte final vamos a enfatizar la importancia de educarnos, de prepararnos como cristianos para todo este ambiente. Pastor David entonces mencionó a la doctora Carla. Pues doctora Carla, arranquemos con esa necesidad de como cristianos formarnos. A veces tomamos ciertos versículos y los acomodamos, pero realmente no entendemos a plenitud todo lo que la Biblia dice respecto de nuestras diferentes posturas como ciudadanos. Bueno, muy importante esta reflexión, y también antes de darle la palabra al doctor Nayib, en esta pregunta tan trascendental, por lo mismo que decía el doctor David Ormachea, que es un peligro hablar de lo que no se conoce. Por eso, históricamente, y la reforma, que ojalá hubiera llegado a la Latinoamérica, pero aún no ha llegado, estamos aún en lo que sería la tal vez contrarreforma, es fundamental entender cuáles son esos principios bíblicos en la vida práctica, pero también servirse de esos maestros y de esa interdisciplinariedad que Dios ha permitido en su multiforme gracia, de dones y talentos, en donde todos tenemos precisamente
esa virtud o ese privilegio de servir. Luego los pastores también deben apreciar. Por ejemplo, en Latinoamérica a veces pareciera que se hace un rechazo inminente a aprender, porque dice, bueno, yo llevo 30 años en el Evangelio, 40 años, yo pues realmente no necesito conocer más. Y ahí, digamos, empezamos a tener un cierto sesgo y una cierta limitación a estos espacios precisamente para la capacitación. Como ejemplo práctico, en Colombia hay un proyecto interesantísimo que es la Escuela de Gobierno, que también con RAD, MINASEA, varias organizaciones, se ha emprendido precisamente por la necesidad de capacitar líderes que quieren ejercer el buen gobierno civil basado en principios, pero también acoger a todos los pastores que quieren aprender cómo enseñar en sus iglesias estos temas. Bien lo veíamos en una Ginebra cuando realmente estaban en una situación supremamente penosa, pero en esa predicación constante de los principios hizo un movimiento telúrico en esta nación en donde esos principios empezaron a irradiar y estas personas empezaron realmente a entender lo que era una verdadera reforma. Entonces, sin duda alguna, es fundamental capacitarse con los maestros adecuados que Dios ha llamado y ha preparado y que están al servicio. En Colombia, pues indudablemente estamos en la Escuela de Gobierno, hay teólogos y hay maestros, juristas, politólogos, un gran grupo de hombres y mujeres temerosas que se capacitaron para esto y que están dispuestos a servir. Entre ellos, pues nosotros también tenemos el grupo de litigio estratégico de alto impacto, que también es una rama importante en la que se defiende la fe en los escenarios judiciales y en donde también los pastores pueden sentirse con la tranquilidad de saber estos principios, porque realmente estamos en una batalla histórica por los principios bíblicos, estamos realmente luchando con los antidios. Luego esta fundamentación bíblica es supremamente esencial. Sí, de hecho podemos nosotros ver que esa necesidad que tiene el pueblo cristiano de instruirse en la palabra y también instruirse específicamente en estos temas políticos y jurídicos, pues estamos trabajando también en las publicaciones. Acá amablemente pues yo les he traído mi última publicación que se llama El Nosotros Originario, que es un texto académico, es un texto magna cum laude, tiene un premio magna cum laude en filosofía pura, donde se trabajan los derechos fundamentales desde una perspectiva cristiana. Está dirigido para abogados y para académicos, pero también cualquier cristiano que lo quiera acceder, también pues lo puede comprar en la librería CLC. ¿Sí vale la cuña? Sí. Y si no, que la pague el pastor Ormachea. Muy bien. Ya la hizo. ya la hizo. Y también tenemos una gran sorpresa con el doctor David Ormachea. Estamos trabajando en un texto sobre política que pronto les vamos a dar la gran sorpresa de su publicación. Muy bien, vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando, doctor Juan de Jesús, la importancia, la necesidad. Y Nuevo Continente, mire, con estos espacios, aunque algunas personas lo toman a mal y nos califican que estamos sesgados, pero bueno, cada persona tiene su punto de vista, tiene su forma de pensar y no estamos sesgándonos. Yo creo que este es un ejercicio importante que tenemos que hacer los medios de comunicación y la iglesia. Y Nuevo Continente no se está sesgando, porque si ustedes escuchan en la programación regular de Nuevo Continente, en ninguno de los días anteriores hicimos publicidad, ni siquiera anunciamos publicidad por uno u otro candidato. Así que no miremos solamente el hoy, miremos todo el contexto y todo el recorrido de Nuevo Continente. Hay una persona que dice, y vamos en breve con Marina Pinzón, dice la persona: mi nombre es Gloria Taborda y quería recordarles, y esto es para el pastor David Ormachea especialmente, dice, quería recordarles que las condiciones de la izquierda son muy distintas a las de Venezuela o a las de Cuba, ya que esos gobiernos tenían el poder de las 13 ramas y eran apoyados totalmente por las fuerzas militares. Así que es imposible que eso nos pase acá en Colombia. Además, que deben tener en cuenta que los no homosexuales apoyan a los de derecha e izquierda, dice ella. Yo soy cristiana y escucho con mi familia el programa todos los días y creo que el programa de hoy
para opinión política está mal enfocada, ya que deben mostrar lo bueno y lo malo de ambas partes. Después de Marina Pinzón viene el comentario del pastor Ormachea respecto de lo que acaba de escribir la oyente Gloria Aborda. Marina, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias a ti y claro que sí, todos los oyentes conectadísimos con esta linda programación de Nuevo Continente y también traemos esas buenas noticias, excelentes noticias saludables para ese oyente que hoy está preocupado porque su salud muscular, articular no marcha bien, porque de repente hoy amaneció con esos cristales acumulados allí en los deditos gordos del pie derecho o del pie izquierdo. Hablamos de una gota, hablamos de una artritis, de una artrosis, ese problema muscular, ese problema